like 47 degrees. ¡Güey! Ya. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más Misterioso. e interesante. ¿Cómo están, amigos? Pues miren, este capítulo nada más responde a una interrogante. ¿Por qué no hubo categoría de historia en los Spotify Awards? Entonces estamos cambiando el giro de este podcast a misterio. A misterio. A misterio y chisme y Anécdotas. narcos y anécdotas. Así que, y mi fantasmas, querido- porque eso es lo que gana aparentemente. Mándenle un GPI a Spotify. GPI, Spotify, pero bueno. Amigos, si ustedes ya leyeron el bonito título de este capítulo, el día de hoy les vamos a platicar nada más y nada menos de cosas perdidas. Así cuando Cosas vas a la escuela, yo la perdidas. neta sí perdía. Las cosas perdidas era mi segundo lugar que llegaba yo a revisar después de llegar de Güey, mi casa. yo, o sea, hasta mucho después en la primaria. me di cuenta que tenía TDAH, güey, porque yo también perdía todo, güey. O sea, genuinamente, a mí se me olvidaba que llevaba... Fui el odio de mi mamá en muchos aspectos, porque yo en la primaria y secundaria, güey, perdía chamarras, perdía sudaderas, perdía suéteres, perdía mis loncheras, perdía estuches, güey. O sea, todo. Todo lo que tiene que llevar un morro a la secundaria y a la primaria, güey, todo lo perdía. Verga. Y todo estaba... Y aparte, güey, a mí siempre me extrañó, güey. El colegio Williams, güey, donde yo estudié la primaria y la secundaria, güey, pues es una escuela de gente con plata, güey. No es una escuela barata. Yo no entendía por qué los morros robaban tanto. Sí, ¿no? güey, a mí también me tocaba Güey, que igual en robaban el- mucho en mi escuela, güey. Ajá, güey, o sea, en el... por Nunca ejemplo, me robaron nada en el CSH ni en la UNAP, pero a mí en tampoco, la güey. Asunción me En el- robaron en todo, el- cabrón. En el CCH y en la FES, güey, tampoco, nunca me robaron cosas, güey. O sea, era más fácil encontrar una chamarra. Una chamarra y ya se fue, perdonen ustedes. Güey, era muy fácil encontrar una chamarra, güey, en el CCH o en la FES, güey, de que sabías. Sí, que regresabas al salón y ahí está, güey. la Ajá, sí, dejaron, ahí güey. estaba, güey. Pero no mames, en el pinche Williams, güey, todos se robaban. Neta, güey. Ajá, güey, se me Neta. hacía muy sorprendente. También, por ejemplo, en los clubs que voy a hacer ejercicio, güey, antes iba en el IMCA, en Ya. el YMCA, ¿no? Youth, no sé qué, Ajá. Christian Association. Christian ¿no? Association. Ajá, también robaban un chingo, güey, y el IMCA es un club bastante caro, güey. Ya. Y ahora en el Sports World, güey, que también es Chinga tu madre, Sports World. Sí, le tenemos un odio porque corrieron a un compita por haber reclamado sus derechos laborales. Así Sí. que, sí, un chinga tu madre Un Sports chinga tu World. madre Yo ya Sports pagué tu World. anualidad, pero chinga tu madre Sports World. Así que, Sports World, patrocínanos y si no, chinga tu madre, güey. Exacto, estas lojas no son de gratis, Sports World. Tú puedes arreglar este problema, Tú puedes arreglar este problema. pero yo no voy a regresar a menos de que recontrates a mi carnal. A huevo, no, güey, porque le van a tratar feo. Arriba Sport City. Güey, y es que no mames, en el Sports World no respetan derechos laborales, güey. En el, ¿cómo se llama? El barato, güey, el amarillo, güey. En el Smart Fit, Smart Fit. se muere la gente, güey. Y en el, y ya, güey, el único que queda creo que es el... Hay uno súper caro, ¿no? Que es aparte. Ah, no, el Sports World se convirtió en ajá, el Sport City, güey. El Sport City. El Sport City no he escuchado nada mala de ellos. Ay, Es cabrón. que va puro reptiliano ahí, güey. Ahí sí van puros millonarios. Ah, Porque bueno, nada más bueno. hay como en Polanco. Entonces, y la, así. la cosa, güey, es que yo perdía muchas cosas cuando Sí. era morro, güey. Y justamente me lo robaban mucho, güey. Yo no entendía. También mi mamá era algo que se preguntaba. Sí. ¿No? Así como de, güey, a ver, si un morro se roba algo de la escuela, güey, obviamente los papás, pues lo encuentran, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de que los papás, pues yo creo que auspiciaban eso, güey. Como de, ay, pues róbate un suéter y ya, ¿quién se va a dar cuenta? ¿No? Yo tenía homies, güey, que literal sí le tenían mucho miedo a sus papás. Porque también, o sea, a ver, vamos a decir aquí, bueno, no voy a decir nombres porque seguramente todo el mundo va a saber quién, pero una amiga muy querida que ya también ha salido aquí en el podcast, también es la TDAchosa más grande de la historia, y yo me acuerdo de haberle ayudado a decir, es que, güey, neta mi mamá, me lloraba, me decía, güey, mi mamá me va a matar, güey, si no traigo el suéter. Entonces ahí nos tienes, güey, en el campo deportivo, güey, descosiendo nombres de suéteres, güey, porque si llegaba con él a su casa, no lo veía, bueno, no la veíamos en Ajá. un ratote. ¿Neta? Oh, pues es que, o sea, lo tenían súper castigado. Ah, ya.
Verga, Bueno, güey. sí, terrible, Sí, terrible. pero no roben. No, no roben, qué A pedo. menos que sea al... ¿Qué pedo? ¿Qué al pedo? SAT. Y el shout-out de este capítulo va a ser a Greta Thunberg. Greta Thunberg. A Greta Shout out a Thunberg. Greta Thunberg porque a ver si cuando salga este capítulo no está desvivida. Esperemos No que creo, no creo, güey, porque creo que está en la posición en la que, o sea, porque en el momento que algo pase, algo pasa, porque creo que ya está cambiando la balanza de la historia. Si ustedes no saben de lo que estamos hablando, recuerden Greta Thunberg, bueno, es más chica que nosotros, ¿no? Empezó su carrera bastante joven, siendo como vocera y activista y bastante activa en cosas de cambio climático, ¿no? Cuando estaba chiquita y le daban el espacio en todos los medios y no, que Greta Thunberg va a venir a dar una plática, pero ¿qué pasa? Greta Thunberg crece y se da cuenta que el problema no es el cambio climático, sino el problema es el capitalismo que está creando el cambio climático. Entonces ahí es cuando le dejan de dar el spotlight en los medios, güey. Sí. ¿Te fijaste que ya en ningún lugar aparece Greta Thunberg desde que le empieza a tirar al capitalismo? Bueno, pues ahora Greta Thunberg, si no saben lo que hizo, armó la Flotilla de la Libertad, que es un barco de ayuda con el que Greta Thunberg y otros activistas buscan quebrar el bloqueo de Israel en Gaza. Entonces, pues, ella se paró ahí enfrente del mar y dije, a ver, si tan verguita, hunde mi barco, güey. Okay. Entonces, pues, va a llegar a la franja de Gaza. Aparte pues, va con un ayuda. actor, ¿no? Va con un actor de Game of Thrones, Va con un me actor parece, de Game güey. of Thrones. Sí, sí, es una tripulación de 12 personas, incluyendo la activista climática sueca Greta Thunberg. Zarpó este domingo desde la costa de Sicilia, al sur de Italia, rumbo a Gaza. El objetivo es quebrar el bloqueo israelí en la franja de Gaza y pues le pusieron la Flotilla de la Libertad. Entonces, Oye, pues, güey, sí. a ver, antes de empezar el podcast, tier. ¿Eh? No hemos hecho tier, güey. Ya Y no no hemos lo quiero hecho hacer tan largo. Solo quiero que tú digas. Yo digo. ¿Galletas María o galletas de animalitos? ¿Sabes qué? Yo le tengo un gran amor al pie de limón con piso de galletas María. Se llama Carlota. Ándale, ese mero. La Carlota me gusta mucho porque me recuerda al CCH, porque había una chica que llegaba con sus toppers. Que era de que, sí, güey, sí, cierto. Sí llegó y si no la cachaba rápido, Sí, se iban las güey. Carlotas. Sí. Sí, cierto, eran buenas, güey. Eran buenas. Eran Entonces, buenas la vieja de las si Carlotas, ibas en güey. el CCH Sur y vendías Carlotas, hiciste mis días De la muy generación 2014-2012. Exacto. ¿Sí? Pásame tu Se teléfono, me antojó por favor. cabrón, güey. Estoy salivando, güey. Sí, queremos Carlotas de esa mujer. Pero, güey, a ver, no, pero ya son preparadas. No, estoy hablando de que galletas María o galletas de animalitos. Galletas María. ¿Galletas María? Galletas María. ¿Tú? Yo galletas de animalitos. No güey. te creo nada. Sí, Tú güey. eres fan de todo lo que empiece con M y termine con Aría. Yo, pito. Pues pito, tu dinámica. ¿Tu mujer galletas María o galletas de animalitos? Está. María. ¿Ves? A todo el mundo le gustan las Marías, Las güey. Marías, sí. La verdad Las Marías son grandes. Las Marías, la mamá de Dios, nada más. Sí, Se nada llama más. María, güey. Así que ya saben, si ustedes se llaman María, Manden mensaje aquí. Hay personas a las que les gusta casi exclusivamente comer Marías. no, pero yo prefiero las galletas de animalitos, güey. Y de hecho, güey, los huicholes tienen su festividad del Fuego Nuevo, güey, Ya. en Navidad, güey. Y justo algo que le dan de comer a las deidades son galletas de animalitos molidas, güey. No mames. En agua, güey, y utilizan unos palitos que son como, pues, unos palitos sagrados, güey. La remojan en la jícara y la van aventando a la deidad. Pero se me hizo muy curioso, güey, que justamente... Y la deidad, por ejemplo, que está Tenihuatzica, güey, es el equivalente a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y el fuego nuevo, pues, es como pues, el fuego, ¿no? El Padre Fuego. Entonces, hace cuenta que remojan las galletas, güey, lo revuelven y con los palitos se la avientan a la deidad, a la iconografía de la deidad o al fuego. Al fuego. Y se me hizo curioso que eran galletas de animalitos, ¿no? Y le dije a mi padrino, le digo, oiga, padrino, ¿por qué...? Porque recuerden que mi padrino es huichol. Y le digo al padrino, oiga, padrino, ¿y por qué le echa galletas de animalitos? O sea, ¿qué tiene de especial. ancestral o qué? Y me dio la mejor explicación del mundo. A todo el mundo le gustan las galletas de animalitos, güey. Dije, güey, claro, güey. Por supuesto. Si la Virgen de Guadalupe existiera, güey, claro, le encantarían Claro las sí, galletas de sí, animalitos, sí. güey. Que de hecho yo no sabía, estoy leyendo aquí, que dichas galletas están inspiradas en la forma de 53 animales diferentes. No mames, Entonces lo güey. más probable es que si algún día compran ustedes galletas de animalitos en Chapultepec o en algún zoológico, que casi siempre es donde yo las como, creo que nunca te van a salir las mismas, porque tienen osos, tigres, cebras, leones, elefantes, jirafas, gorilas, hipopótamos, koalas, rinocerontes, etc. Pero la neta es la galleta obligada del zoológico. Si vas al zoológico y no comes galletas de animalitos, ¿qué estás haciendo ahí? Un amigo me acaba de decir que le mande un saludo. ¿Cómo se llama? Josué. Josué. Josué, te mando un saludo. Ah, es Un que su saludo. cumpleaños es el viernes, güey. Feliz Así que cumpleaños, feliz Josué. cumpleaños, Seguramente Josué. ya sabrá este capítulo.
Y eso nos pasa a los comentarios. Ten, teren, tereren, ten. Está difícil porque son episodios back to back, entonces tenemos que leer comentarios que no leímos en el episodio pasado. Y empiezo yo, que dice... Mesa. Mira, Mesa. Iván Mesa, 166 mesa. hace 10 minutos, ¿eh? Iván, qué eficiente. Gracias, Tonotos. Me estaba comiendo unas barritas de piña cuando dijeron que estaban bien culeras. Me tuve que replantear toda mi existencia. Por lo demás, los sabritones son como lijas con limón. Están bien culeros. No mames, güey. Aquí se quiere morir la gente, güey. Chuchu Premium. Renzo Santillán dice, el hombre nunca llegó a la luna. Es toda una mentira. Ya ven cómo ahí siguen habiendo gente bien pendeja. Bueno, Pinche Gerson. pinche Gerson. Se hizo otra cuenta. Sí, ok, no. Oye, güey, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Por qué estás subiendo los capítulos a las 6 de la mañana, güey? Culpa de la producer. Por favor, no, porque no está dando buen engagement. No, O bueno, hay que ver métricas. Hay que ver métricas. Bueno, ustedes pongan a qué hora la No, quieren pero escuchar, hay muchos güey. comentarios que dicen, güey, qué chido, me están acompañando de camino a mi chamba, me están acompañando a dejar a mis hijos, me están dejando acompañar. Entonces, estamos siendo su ángel de la guardia, el angelito del lado izquierdo, porque nada más escribimos de ese lado. Somos tan zurdos que nada más tenemos el corazón del lado izquierdo. Entonces, Ok. sí, a las 6 de la mañana A se las 6 de publica. la mañana. ¿O qué Bueno, dicen? está Ustedes bien. digan a qué hora quiere que se publique el capítulo. Yo lo publico a las 6 de la mañana para que ustedes, a la hora que lo quieran escuchar, ya esté arriba el capítulo. Escucha este comentario. Voy a esconder a mi compa el José María para que el Teca no se lo coja. Sí, sí, A sí. la vez. Mira, Gerardo Castillo dice, a ese güey, hablando del Werner von Braun, escuché de él por alienígenas ancestrales. Ojalá que nomás... o sea, que nomás era genio, no tuvo contacto con extraterrestres. Pues al parecer, no, pero pues en esta bonita serie de cosas perdidas a lo mejor podemos hablar de eso. Saludos, Teca. Cada mañana pongo un capítulo de Historia para Tontos, podcast o podcasts. O como sea, tengo el mismo problema que el Teca. ¿Cuál es el problema? ¿Que le gustan las Marías? O que tienes una vergota. No un super problema, No, la es un verdad. súper problema. Yo tengo que hacer una aclaración. Ajá. El Werner von Braun, estábamos diciendo y nos estábamos cagando de risa, que era de Tultepec, de Tultitlán. Sí. Dije que era de Tultitlán, ¿no? De Tultitlán. Y los de los cohetes son de Tultepec. Entonces salieron unos tultepequeños. Es decir, O tultitlanos. nosotros somos los que Sí, explotamos, fue como, culeros. no, güey, mi mamá explotó, güey, ¿no sabes eso? Pues sí, no lo sabía, hermano. Werner von Braun, repito, somos de Tultitlán, ¿no? Puta. No, Tultepec. Tultepec. Explosiones. A ver. Tultitlán. ¿Quién No sabe? mames, ¿Qué hay en Tultitlán, güey? A ver, ahorita- por eso cuando puse en las imágenes de Tultitlán, nada más me salió un pueblo bien culero. Pero sí, ni modo. Tultitlán de Mariano Escobedo, pueblo en México. Dice Tultitlán, contacto 5526208900. Acabo de doxear a alguien de Tultitlán. Sí, güey. A ver, tú busca Tultepec. Yo ya Ahí, busqué yo Tultitlán, busqué güey. Tultepec. Aquí tengo en la computadora Tultitlán. homosexual. Tultitlán. Tultitlán es una palabra derivada de los vocablos tolin, tule, titlán, significa entre los tules o los juncos o lugar donde abundan los tules. En los tiempos prehispánicos era un lugar de varias lenguas, arroyos y pantanos donde crecían una gran cantidad de tules y otras plantas acuáticas. El grifo Tultitlán está representado en los códices mendocino, Huachapan y Osuna. En la barda de la parroquia representa Osuna. diversas. El nombre oficial de Tultitlán de Mariano Escobedo es apelativo debido al general Mariano Escobedo de este mismo año. Ese es Tultitlán, ¿no? Ese es Tultitlán, Y güey. Tultepec, dice, el significado náhuatl del vocablo Tultepec se deriva de Toyin, Tule y Tepetl, cerro de los Tules. Ujú. O sea, casi lo mismo, casi lo mismo. Bueno, en Y un bueno. lugar hay cohetes y en otro no. Se acabó la discusión. Buenísimo. A ver, unos últimos comentarios antes de empezar con este misterioso capítulo. Dice Martin Red, dice, el Teca sabe de lo bueno. Entre el Cookie Crisp y el Cheerios multigrano son los buenos. La neta sí. Ah, ahí güey. sí no le rastro. Aquí está, sí. La Feria Internacional de la Pirotecnia es llevada a cabo en México, un evento anual para promover la tradición del país en la producción y uso de cohetes. Comenzó con una celebración para honrar a Juan de Dios, santo patrono del municipio de Tultepec. ¡Wow! ¡Qué explosiva! Qué explosiva respuesta. ¡Qué explosiva respuesta! Yo tengo uno aquí que dice Alan Bernaldez. Dice, pinche Teca, tus 3 pesos de alemán no te sirvieron. La W se pronuncia como B, así que la Wehrmacht no es Wehrmacht, es Wehrmacht. Bueno, Gracias. güey. Yo solo... Gracias, Alan, por corregirlo. Gracias, Alan.
Chinga tu madre. Ya. Y Y pues, ya. ¿qué? Sí, en el Tepatitlán de Morelos le ponemos encurtidos a las papas. ¿Tú qué opinas de eso? Que le pongan curitos a las papas. Yo no soy tan fan de los curitos, la neta. Mira, a mí sí me gustan los cueritos y es un alimento alto En proteína. No, proteína. En- ¿cómo? en- Creatina. Queratina. En queratina. Es bueno para el cabello, güey. Mira, no, fíjate que es un alimento que no le hago el feo, güey, pero no es algo que me Tampoco mame. no se te antoja, ¿no? Dices, Ah. unos cueritos. Ajá, no es como que vea así de que o sea, de que vaya al Estadio Pumas, porque obviamente en el Estadio Pumas venden cueritos. Claro, Y que güey. diga así como, cueritos. No, pero güey. si me dicen, oye, carnal, te regalé unos cueritos, sí me los chingo. Ya. ¿No? E igual así en los taquitos de carnitas, güey, pues sí lo pido Unos con cuerines, cuerito, güey. unos cuerines. Ay, estoy salivando, güey. Tengo hambre, güey. Güey, cada que hablamos de comida y salgo y me duele la panza porque digo, uy, güey, ni desayuné, ya estoy aquí saliendo. ¿No desayunaste, güey? Ni, Yo sí, güey, desayuné unas enchiladas suizas. rico. Que no antojen, en términos de antojar, ya antojaron. Ya Pero bueno, antojaron, amigos, ahora sí, terminando estos bonitos comentarios, vamos a empezar con estos nuevos capítulos a los que les vamos a poner cosas perdidas. Cosas. El día de hoy les vamos a hablar sobre personas perdidas y tecnología perdida. Cosas que se han perdido a lo largo de la historia y que no tenemos Ni idea. y no nos consta en dónde quedaron, güey. O que tenemos nada más como que ciertas referencias de que muchas fuentes hablan de él, pero por alguna razón se perdieron. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, pues si quieres, primero podemos empezar con tecnología perdida. Tecnología De perdida, hecho, hermano. tenemos que invitar a tu mamá para que nos ayude a encontrarla, porque las mamás son buenas. Para encontrarlas, para que nos diga, ¿ya ven? Ahí ya lo buscaron. A Amelia Earhart, güey. Qué chiste tan rancio, cabrón. No mames, Es que, güey, iba a decir a nuestras mamás, pero yo no tengo, soy un desmadre. Entonces, pues tuve que echar. Es mamant. Es desmamante. El momont. Mont. Mont. Soy mont, exacto. Mont. Bueno, tecnologías perdidas. Tecnologías perdidas, hermano. Empezaremos con una tecnología llamada Opus Caementicium. Órale, ¿ese dónde es? El Opus Caementicium, o también llamado hormigón romano. Hormigón romano. El estuco romano, como le dicen el por ahí. estuco romano. Ese sí, Opus para que viene vean. de obra y caentum de grava. Eso sí son cosas que sí aparecían en alienígenas ancestrales. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Cualquier cosa, todo lo que vamos a hablar hoy seguramente puede aparecer después Ok. de las 11 de la noche en History Channel. Así que, por favor, confírmanos si alguna vez hablaron del Opus Caementicium, ¿no? Cada vez que diga Opus Caementicium va a ser el gag, güey. Va. ¿Estás listo? Aliens. Bueno, pues el Opus Caementicium es un material de construcción hecho de mortero y piedra de todo tipo de residuos, ¿no? Que tiene una apariencia de hormigón. El hormigón romano se podía emplear solo dándole forma dentro de un encofrado. ¿Sabes qué es un encofrado? Nel. Un sistema de moldes temporales permanentes que se utilizan para dar forma al hormigón. Haz de cuenta, güey, como las que ponen las paredes de madera, güey, Ajá. y que luego le echan así. Ya, el colado. Y se endurece y el lo colado. quitan, güey. Ajá, sí, Ajá. sí, sí. Ándale, güey. Ajá. Pues también se le llama concreto romano, específicamente. A medida que se iba subiendo la pared, se podían poner ladrillos atravesados a lo ancho de la pared que permitía traer ambas paredes exteriores para que la distancia entre ambas permanezca constante y aumentar la resistencia. El Opus Caementicium es una de las claves de éxito arquitectónico de las construcciones romanas por la velocidad de ejecución y solidez de la construcción una vez terminada. Permitió la realización de una cúpula de una sola pieza llamada bóveda de hormigón, ¿no? Básicamente como la Basílica de Magencio o el Panteón de Agripa, güey. O sea, si no hubiera sido por el Opus Caementicium, no se hubieran podido construir las cúpulas, güey. Ya. Sí, o sea, era bastante O sea, cabrón, güey. Y las cúpulas que se mantienen hasta hoy en día están hechas de estuco romano. Ujú. Y bueno, se desarrolló en el 150 antes de Cristo, güey. ¡Hala! O sea, esa madre lleva más Sí, de sí, sí. 2000 años existiendo y todavía están pegadas las construcciones Sí. que fueron hechas con el Opus Caementicium. Vitruvio describe alrededor del 25 a.C. en su tratado de arquitectura distintos tipos de agregados apropiados en la realización de morteros con cal, ¿no? O morteros de cal. Para los morteros recomendaba utilizar pozalana, que eran arenas volcánicas en los depósitos de ceniza volcánica y que los sacaban de la región de Nápoles, que era de un color marrón rojizo de Roma. Vitruvio especificaba una porción de parte de cal, 3 partes de pozolana para los cementos, utilizado en edificios y una porción de 1 a 2 en cal para el pulvis putaelanus,
¿no? Básicamente la amalgaza, güey. Sí, sí. A mediados del siglo I, los principios de la construcción bajo el agua con hormigón eran bien conocidos por los constructores romanos y la ciudad de Cesarea Órale, ¿ya Marítima. estaban construyendo bajo el agua esos Johnnies? Qué Sí, loco, güey. No, pues, a ver, ¿cómo crees que hacían los puentes, güey? No, pues es una pregunta, güey, por eso. Una pregunta. Bien Me encantaría, pendeja. eso lo tenemos que ver, güey, pero hay unos videos muy buenos. No sé si los podemos poner después en los show notes, güey. Pero hay unos videos muy buenos que explican cómo hacían los puentes ¿Los los puentes romanos, los güey. romanos? Ajá, que literalmente ponían pilotes de madera, güey, e iban, eran pilotes de madera, güey, y luego ponían como que madera toda conjunta e iban sacando el agua poco a poco, güey. Yo O traen sea, elefantes con sus trompas. todo junto lo tomaban. Eran popotes gigantes de 3 kilómetros. Sí, güey, sacaban justamente todo, güey, y ya iban rellenando con piedra y con el Ya, y con- opus caenticio. Sí, güey, y así lo Órale. hacían para poder hacer los puentes, güey. La ciudad Cesarea Marítima fue el primer ejemplo de haber utilizado la tecnología de hormigón romano bajo el agua en una escala tan grande. Y para la reconstrucción de Roma, después del gran incendio del 64, que destruyó grandes áreas de la ciudad, Nerón utilizó un código de construcción que consistía en hormigón recubierto de ladrillo, que pues había acelerado la industria del ladrillo y del hormigón, ¿no? Ahora, el hormigón es mortero hidráulico agregado aglutinante mezclado con agua que se endurece con el tiempo, Ajá. ¿no? Básicamente como cemento. Sí, sí, cemento. Un Sí, cemento. Era un cemento bien fancy que para el momento, o sea, estamos hablando de tecnología perdida. Sí. Porque pues ya descubrimos maneras millones de veces Sí. más eficientes, pero en su momento fue así el Sí, boom súper el agregado variaba, incluía rocas de baldosas cerámicas o escombros de ladrillo resultantes de los edificios demolidos. No se utilizaban elementos de refuerzo del tipo de barras de acero. La cosa de este hormigón, güey, Ajá. es que era muy barato de hacer, era muy sencillo de construir y era sumamente resistente, güey. Y se veía bien fancy, Y güey. se Porque veía bien aparte fancy. también decían que le metían pues justo, era puro cascajo, así casi que le metían, pero pues era como el sustituto elegante del mármol, ¿no? Que dicen Sí. que pues permitía como imitar estos materiales súper caros y difíciles de sacar. O sea, en ese momento no era tanto lo caro del mármol, era pues, güey, si tu casa era de mármol es que tenías un ejército de carnales sacando el Sí, mármol sí, sí. para ti, güey, ¿sabes? Entonces, incluso personas no tan ricas podían tener decoraciones más lujosas, ¿no? Sí, güey. Aparte, pues lo que decían es que tenía una gran resistencia a las tensiones de tracción, güey, por lo cual tenía una gran resistencia a los sismos, güey. Ya. O sea, era una madre totalmente hidráulica, güey, que se podía mover sin pedos y no se caían No las se caía, estructuras, güey. ya. Aquí necesitas un pinche sistema hidráulico para los edificios, güey. Ellos nada más ponían cal. Sí, güey. Aviéntale todo. Aparte, se acaba de descubrir que la resistencia y longevidad del hormigón marino romano se beneficia de una reacción del agua del mar con una mezcla de ceniza volcánica y cal viva para crear un cristal llamado torbermormita, ¡Hala, que es güey! resistente a las fracturas, güey. O sea, esa madre jamás se va a fracturar, Era como güey. la capirotada ingenieril, así. Le aventaban todo, güey. Sí, güey. El resultado dispone al material de construcción más duradera de la historia de la humanidad, güey. Wow. O sea, neta, Sí, esta sí, sí. madre nunca se iba a quebrar, güey. Era resistente al agua del mar, era resistente al agua dulce, era resistente a los sismos, güey. Y es por eso que podemos ver las estructuras romanas que no fueron destruidas Hasta hoy en día. ímpecas, güey. O Sí. sea, literal. La resistencia a la compresión para los cementos modernos es de 50 MPa, pero esto ha sido mejorando, güey. O sea, básicamente el hormigón romano era totalmente superior a esto. Y la tecnología sísmica, como los terremotos de la península italiana y las interrupciones y las construcciones internas de los muros y las cúpulas, hacían que el hormigón podría tener descontinuidades, pero el edificio podía desplazarse ligeramente sin ningún problema cuando se producía un movimiento de la tierra para acomodar tensiones, aumentando la resistencia de las estructuras. Ole, güey. ¿no? O sea, de que no importa. O sea, está tan sólido que aunque tiemble, se va a mover. Sí, Pero si en se ese va a mover, sentido, se va a hacer los más ladrillos y duro. el hormigón era flexible. Ya. ¿No? O sea, el hormigón, hace cuenta, güey, el hormigón romano o el cemento romano o el opus caenticio, se podía mover, güey, se podía fracturar tantito, pero al momento de que otra vez se juntaba, Otra vez. se amalgama Ah. otra vez, güey. O Órale, sea, güey. entonces eso es lo que lo hacía especial, güey, ¿no? Puede que fuera precisamente la razón que muchos edificios sufrían que sufrían diversas grietas graves, pero que ninguna se pudiera caer. Güey. O sea, básicamente, o sea, a pesar de que temblara, y a ver, un temblor obviamente puede separar Sí. por completo, debido a la elasticidad, güey, a pesar de que tuvieran las grietas, el edificio no se caía. Órale, ¿no? güey. Entonces se tardaron mucho tiempo en descubrir este pedo. este pedo, güey. O sea, porque te digo que recientemente descubrieron que es gracias a una reacción química de cristales, que es que
los edificios aguantaban, güey, o sea, el proceso de cristalizaciones. Entonces el Opus Scientium permaneció muchísimos años sin descubrir cómo los romanos lo descubrieron, güey. Eso es la tecnología que justamente sigue estando perdida. ¿Cómo lo descubrieron los romanos? ¿Cómo descubrieron que una mezcla de... ¿Cómo se llama? Sí, justo, prueba y error. Ajá, de pero todo, a ver, así de que cal, de mármol. cal viva, güey. No, de cal viva, güey, de escombros, de ceniza volcánica, De ceniza que volcánica. tenía que ser específicamente extraída de Nápoles, Ya. ¿no? Y agua de mar, güey. Agua de mar. O sea, podía hacer un hormigón sumamente resistente, güey. Sí. ¿No? Que inclusive, pues por eso les digo que es el material de construcción más resistente que jamás se ha hecho, güey. Y se hizo hace más de 2000 años. Wow. Güey, está cabrón, güey. O sea... Opus Scientium. Opus Scientium. Y de hecho, el concreto romano moderno pues, tiene más de 2000 años y tengo una comparación, güey. El concreto moderno se llama cemento de Portland, ¿no? Y, o sea, güey, el cemento de Portland tiene 100 años de haberse, ¿cómo se llama? Inventado. Ajá, de haberse inventado, güey, pues resulta que el fortalecimiento del cemento moderno se degrada con el tiempo, ¿no? Mientras que el concreto romano reacciona con el agua de mar, güey. Entonces, si tu concreto de cemento romano se está perdiendo poder, se está perdiendo fuerza, nada más la bañas con agua de mar, güey. La bañas con agua de mar y otra vez se va a amalgamar y ya no se va... Guau. Ajá, ya no se va a degradar, güey. Qué loco. No tiene emisiones de CO2, güey. Y pues la diferencia es que si, por ejemplo, al cemento de ese entonces, al cemento moderno, güey, si le echas agua de mar, güey, se te hace Ya, cagada, güey. se hace mierda, Sí, sí. güey, se te salitra, güey, y vale verga tu cemento. No, güey. Al contrario, se hace más fuerte si le cae agua de sal, ¿no? Guau. Y ¿cómo se llama? Aquí tengo uno, güey, que la autorreparación, güey, es posible con cal viva. Entonces, si tú quieres reparar, güey, tu Opus Scientium, güey, nada más haces cal viva, agua de mar y con eso repellas y ya, Y güey. ya, güey. No necesitas volver a construir. Nice, Está güey. cabrón, güey. Nice. Yo tengo aquí unos dos que tres ejemplos. Ejemplos famosos del Opus Scientium, si lo quieren buscar. Si no lo quieren buscar, va a estar en pantalla. La Villa de los Misterios en Pompeya está hecho de este material. El Domus Area de Nerón en Roma, con estucos pintados y decoraciones en oro, también está hecho de este material. Y la Villa Adriana en Tivoli también está hecha con este material. Y ahora, empresas del MIT, güey, y de Berkeley han intentado realizar versiones modernas con autorreparación parcial, ¿no? Del Opus Scientium, pero ninguno ha logrado superar la longevidad del concreto romano. Concreto güey. romano. O sea, Wow. O sea, a pesar de que tenemos todas las tecnologías para poder replicar lo que hicieron los romanos, güey, no se puede no se puede replicar. hacer, güey. güey. Sí, entonces, ¿ustedes qué dicen? Aliens. Ahí tenemos el botón, pero qué bloquear. Persona. 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 Vamos a hacer personas y tecnologías. Persona, vámonos con Emilia Earhart. Esa literal busqué personas desaparecidas misteriosamente y fue el primer resultado que me arrojó la búsqueda. Pues ahora sí les vamos a platicar sobre la misteriosa desaparición de Amelia Earhart. ¿Amelia o Emilia? Amelia. Ok. Pues justo, de hecho, la desaparición de ella como que sí ocupa un lugar pues muy destacado en la historia de la aviación, porque si no lo saben, aquí les vamos a contar la historia. La última vez que se tuvieron noticias suyas fue el 2 de julio de 1937, cuando sobrevolaba el Océano Pacífico junto a Fred Noonan, en su intento de completar la vuelta al mundo a bordo de su Lockheed Electra 10E, que está padrísimo el avioncito, es como el del Snoopy. Como el del Snoopy. Ajá. Que de hecho, ese día se tenía planeado que tenía que aterrizar en la pequeña isla de Howland, a la mitad de camino entre Australia y Hawái, pero pues la neta nunca llegaron a tomar tierra. Entonces, una de las últimas comunicaciones que les enviaron al Itasca, que era su barco de apoyo, decía, debemos estar encima, tenemos que estar por encima de ustedes, pero pues no podemos verlos, ¿no?
nos queda poca gasolina y no hemos podido localizarlos por la radio. Estamos volando a 10,000 pies, que son más o menos 304 metros de altura, y poco después los pilotos y su aparato desaparecieron sin dejar rastro, ¿no? De hecho, Amelia Earhart, pues era un poquito de su historia, sí, de aviadora. Pues de hecho, sus primeras clases de aviación. Qué flojera, no les voy a platicar sus primeras clases de aviación. Dinos cómo desapareció, sí, carajo. Justo. Pues es que es muy importante porque es muy importante porque en abril de 1928 Amelia recibió una llamada que cambiaría su vida. El capitán H.H. Reilly le preguntó si quería ser la primera mujer en cruzar el océano Atlántico. Entonces, pues como que tuvo varios récords. Amelia Earhart. También la idea de aventarse al mar, pues era de una aristócrata estadounidense que había adquirido un Fokker, así se llama el avión, un Fokker FS-8. En su primer momento, pues ella era la quien, o sea, iba a viajar la aristócrata, ¿no? Fue como la versión del Blue Ocean, de los billonarios. Pues en ese momento nada más había una aristócrata que quería viajar su Fokker por todo el océano Atlántico. Pero por presiones de su familia, le dijeron, güey, no te andes aventando para mamadas, güey. Desistió. Entonces la familia Guest contrató a George Putnam, un publicista de Nueva York, que encontrase a la mujer indicada. Entonces, pues una vez que le dijeron que escogieron a Amelia Earhart, decidió pues acompañar a su piloto y bautizaron esa nave como la Friendship. Entonces, de hecho, sí lo logró. Sí lo logró y su fama creció en los medios de comunicación y comenzó a dar conferencias gracias al trabajo de Putnam, y pues él ayudó a publicar su libro 20 horas 40 minutos, que también acompañaba todas sus partes, que fue lo que se tardó en cruzar el océano Atlántico, ¿no? Pero pues continuó impulsando la aviación entre las mujeres, tanto que organizó una carrera aérea para mujeres a través del país en 1929. O sea, como que también estaban quería romper todos los récords del mundo, ¿no? Entonces, pues llega la hora de la verdad, que es cuando le dicen, güey, tienes que volar sobre el Océano Pacífico, que la neta sí está bastante más complicado que el viajar el Océano Atlántico. Entonces, pues la escogen como piloto, escogen a Fred Noonan, que escogen como navegante, que era como el soporte marítimo, y pues iba a llevar a otros 2 tripulantes, ¿no? Pero, sin embargo, cuando despegaba cerca de Pearl Harbor, tuvo problemas y el aeroplano se deslizó fuera de control, hubo daños considerables y uno de los tripulantes atribuyó a Amelia la responsabilidad del siniestro, como que le empezaron a echar la culpa, ¿no? Sí. Entonces lo regresaron. Claro, las viejas siempre tienen la culpa, pues, hermano. Si no pueden manejar ni un coche, imagínate un avión. Pues, güey, estamos hablando de 1937. Si no escucharon el capítulo pasado, el patriarcado nos ha acompañado toda la historia. Pero bueno, entonces, pues le dicen, órale, pues te vas a tener que aventar otra vez a viajar por el Océano Pacífico. ¿Y qué pasa? Pues llegamos ahora sí a la misteriosa hora en el que nos queda poca gasolina, no hemos podido localizarnos por radio, estamos volando a 10,000 pies sobre ustedes, pero no era así, o sea, no que no era cierto, sino que el apoyo marítimo pues, no los veía. Entonces, y ahí, o sea, se pierde, no hay rastro de Amelia Earhart, y después de unas semanas de una exhaustiva y costosa búsqueda, la Marina de los Estados Unidos concluyó que ambos aviadores fallecieron después de caer al océano. Que habría engullido sus cuerpos. Se fueron al Davy Jones, al locker de Davy Jones. Al locker de Davy Jones. A ayudar a Davy Jones en su tripulación de 1000 años. Y que había engullido sus cuerpos y la aeronave en la que volaban. Pero el paradero final de esta pionera de la aviación siempre ha sido un misterio y ha estado rodeado de todo tipo de teorías. Una de ellas afirma que el Electra, que era el avión que estaba utilizando, no se estrelló y no se hundió, sino que fue un aterrizaje forzoso y los 2 pilotos vivieron como náufragos hasta que murieron. Okay. Está terrible, ¿no? Y también hay varias también teorías que dicen de que fue y que aterrizó en otro lugar y que era su amante, el copiloto, y que vivieron toda su vida fuera de los medios. Como que fue su Güey, me suena algo muy lógico así de que, a ver, ¿cuántas islas? Hay miles de islas en el Pacífico, güey. Imagínate que llegaron a Tuvalu, ¿no? O sí, algo justo, así, que güey. en ese momento, en 1930 y tantos, pues... Güey, qué fácil era vivir antes en los 60, antes de los 60, güey, donde no había nada digitalizado, no había información, güey, de que te hartabas
Es como, chingue su madre, me voy a Malasia, güey, a la verga. Y ya, Y ahí, y ya, güey. y tópate esto. Según esta teoría, algunas de estas señales se emitieron en las cercanías de Nikumoro, ¿no? Que usas esta teoría de que Amelia Earhart dijo, oye, pues ya no tenemos combustible y demás. Amelia Earhart había aterrizado de manera segura en los arrecifes de la isla de Nikumaroro. Que esa es una de las teorías, porque dice, güey, los personas que venían en el barco decían, pues, güey, sí tenía combustible, pues yo le puse combustible a esa madre, güey, yo lo obviamente cargué, sí tenía, güey. ¿no? Sí, pues yo lo puse. Entonces, pues dice que durante los días posteriores a la desaparición, operadores de radio de la zona afirmaron haber escuchado algunas llamadas de socorro. La gran mayoría fueron descartadas, pero se consideró que algunas podrían provenir de un naufragio. Según esta teoría de las señales, dice, una de las últimas llamadas de socorro creíbles mencionó el argumento del agua. Según estos arqueólogos, creen que el avión de Earhart había sido arrastrado hacia el mar, lo que concuerda con una foto del área tomada por una expedición británica 3 meses después de la desaparición, que muestra un objeto no identificado en el borde del arrecife de la isla. O sea, que dice que vieron que había marcas en la arena como si algo hubiera estado ahí y se hubiera arrastrado, Ya. que el mar se lo hubiera llevado Ajá, hacia el mar, sí, ¿no? sí. Y o de los testimonios de los habitantes de la zona que hablaron de los restos de aviones en ese lugar. Entonces, pues la evidencia más concluyente, según ellos, los arqueólogos, que encontraron un esqueleto de un náufrago hallado en Nikumoro en 1940. O sea que sí hubo gente ahí y se murió y encontraron un esqueleto junto a aparatos aeronáuticos, restos de una fogata y huesos de animales. Ay, güey, o sea, ¿qué otra evidencia necesitas si encuentras un cuerpo junto a aparatos aeronáuticos y restos de una fogata y huesos de animales? Sí, quién sabe quién habrá estado aquí, hermano. ¿Quién sabe, güey? No manches, A lo mejor ¿no? Moctezuma II revivió. Sí, entonces dice, los expertos del TICHAR, que quién sabe qué sea, ahorita se los van a poner ahí en pantalla, consideran que estos restos podrían corresponder a los de una mujer de ascendencia europea con grandes similitudes con las características físicas de Amelia Earhart. Entonces, pues dice, el esqueleto parcial de un náufrago descubierto en 1940 podría ser el de Amelia Earhart. Entonces, ese es uno de los grandes misterios, pero pues tampoco nos consta. Nos consta que encontraron unos huesos de una mujer con aparatos aeronáuticos y restos de animales. Amelia Earhart es la que sale en Una noche en el Museo 2. Sí. ¿Cómo se llama ese actor? Steve... Ben Stiller, ¿no? Ben Stiller. Ben Stiller se agarró con Amelia Earhart, güey. En Todo un la pillo, versión. Todo un pillo Todo pillín. un pillo. Pero ese es el misterio de nada más y nada menos que de Amelia Earhart. Pues ni tan misterioso, güey, pero bueno. Ni es tan misterioso, Sí. misterioso. Pero es que justo, este capítulo podría salir en History Channel después de las Sí, 11 de la noche, totalmente. ¿no? Otro misterio. ¿Otro misterio? Otro misterio que tenemos actualmente es uno llamado un arma del siglo de la Edad Media. Ok, Específicamente otra del tecnología. siglo II Bien. antes de Cristo, ¿no? siglo II antes de Cristo. ¡Hala! Bien. Vieja. Vieja, güey. Ya había Vieja. gays en ese entonces. Ya había gays, ¿no? Y el nombre era el fuego griego. El fuego El griego, fuego el griego, famoso fuego güey. griego. Sí, una arma de la Edad Antigua y otra de la Edad Media. Son dos, güey, parecidas, pero no las mismas, ¿no? La primera estaba basada en aprovechar el reflejo de la luz solar, siendo empleada en el siglo II antes de Cristo durante el asedio de la ciudad griega de Siracusa. Eso está bien interesante, güey. Eso lo inventó Ajá. un güey. Busca asedio de Siracusa y el filósofo que vivía ahí. ¿Asedio? El asedio de Siracusa del siglo Ah. II y el filósofo que mataron ahí, güey. Pero era un inventor, güey, que justamente para poder enfrentarse a los romanos en los asedios, lo que hizo, güey, fue... Primero hizo unas palancas. ¿Arquímedes? Arquímedes, güey. Sí. Fue Arquímedes, güey, que era así el genio inventor, güey. El vato primero hizo unas palancas que amarraban a los barcos romanos y con contrapesos los alzaban encima de las murallas, güey, y los tiraban a todos, güey. Sí, güey, estaba bien loco. Y empezó a utilizar el fuego griego porque empezó a utilizar espejos, güey, con la lógica de las lupas, cuando quemas hormigas. Bueno, utilizaba espejos gigantes, güey, que hacían que el sol reflejara en cierto ángulo para poder pegarle a los barcos e incendiarlos, güey. Entonces sí fue como de, ¿qué pedo? ¿No? Y el segundo es una sustancia incendiaria utilizada por el Imperio Bizantino en el siglo VI, ¿no? Que fue, que fue creada principalmente, pero su mayor uso fue en las primeras cruzadas en el siglo XIII como arma naval, ¿no? Y también se le llama el fuego griego de Calínico, ¿no? Calínico fue un inventor, güey, arquitecto inventor del griego bizantino, originario de Siria del siglo VII, que según las crónicas de Teófanes de Helépolis,
bueno, antiguamente Baek, nació en Líbano, ¿no? Se atribuye la invención del fuego griego por ahí del 670 después de Cristo, que permitió a los bizantinos quemar la flota musulmana de Cícico y rechazar a los asedios árabes de Constantinopla, güey. Que era como el napalm de los griegos. Era como el napalm antiguo de los, Ujú. de los De bizantinos, los bizantinos, güey. perdón. Sí, algunos autores piensan que Calínico recibió el secreto del fuego griego de los alquimistas. Lanzaba un chorro de de fluido ardiente y podía emplearse tanto en tierra como en el mar, aunque preferentemente en el mar. Los bizantinos del siglo VI empleaban la sustancia incendiaria con frecuencia en batallas navales, ¿no? Ya que era muy eficaz porque básicamente nunca los podías apagar. Apenas llegaba al barco, güey, se incendiaba y era imposible apagarlo y ni siquiera con agua, güey. ¿Viste Game of Thrones? Nel, güey. Bueno, ¿ustedes vieron Game of Sí, Thrones? todo el mundo. Creo que ¿Tú yo viste soy la Game of única Thrones? persona. ¿Te acuerdas cuando atacan la ciudad con un fuego verde? Ah, sí. Ajá, que ponen un fuego verde que así Sí, se sí viste incendia. esa escena famosa. Ajá, güey. Ah, bueno, eso es como la inspiración Ya. del fuego griego, güey. Órale, güey. Ajá. Representaba una ventaja tecnológica y fue responsable de muchas victorias militares bizantinas, sobre todo en 2 asedios musulmanes, que continuó con con la continuidad del imperio, ayudó con la continuidad del imperio. La impresión de que el fuego griego produjo los cruzados fue de tal magnitud que pasó a ser utilizado en todo tipo de arma incendiaria, incluidas en los árabes, chinos y mongoles. Sin embargo, las fórmulas eran totalmente distintas a las bizantinas, güey. O sea, todo el mundo intentó simular el fuego griego, güey, pero nadie pudo hacerlo como los bizantinos. Era un secreto de Estado guardado de forma celosa, y su composición original es extraviada. Es que justo, es exactamente igual que los misiles B-2. O sea, ya te cayó al tu barco, no te vas a poner a investigar qué es, ¿no? Sí, o sea, güey, o sea, no hay Ahora, manera de saber a menos de que encuentres al güey que lo esté echando. Se piensa que y que es como que el que más sentido tiene de sus ingredientes, era petróleo crudo, cal viva, azufre y salitre, ¿no? Y lo que distinguió a los bizantinos en el uso de mezclas incendiarias fue la utilización de sifones presurizados para lanzar el líquido enemigo. Básicamente, lanzallamas, güey. Lanzallamas, Los güey. bizantinos utilizaban lanzallamas, cabrón. Mira, yo No tengo aquí mames. otra fuente que dice, se sabe que la mezcla era líquida que incluía nafta, una fracción del petróleo también conocido como benzina, azufre y probablemente amoníaco. Pero también se ha puesto otras sustancias como cal viva o el nitrato. Verga, güey. El fuego griego fue guardado también en recipientes de cerámica y usado como proyectiles Como de artillería, granadas, sí. recibiendo el nombre de magranas compuestas, fuego de guerra, fuego romano, fuego marino, fuego procesado o fuego líquido. Una molotov, ¿no? la E molotov inclusive de lo los utilizaron bizantinos. en Aragón, güey, durante las ¿De cruzadas, las cruzadas? en la península Wow. ibérica. Ahora, el poder no solo venía de hecho que ardía en contacto con el agua, sino que inclusive ardía abajo de ella, güey. No manches. En las batallas navales era un arma de gran eficacia, causando grandes destrozos materiales y personales que, pues, obviamente Pues sí, justo, si te impactaban, quemabas, güey, no importa si te lanzabas al mar, de todas Sí, maneras güey. te ibas a quemar, güey. Ujú. Sí, la Marina bizantina de la Alta Edad Media era por mucho la dueña del Mediterráneo por la posesión del fuego griego, güey, ¿no? Y el método de despliegue del fuego griego era a través de un sifón, que era un tubo presurizado a bordo de los barcos que se utilizaban para poder quemar a los enemigos. Lanzadores portátiles, que también los inventó el emperador León VI, y también abrojos envueltos en estopa y empapados en sustancia que eran lanzados a través de catapultas o grandes grúas, ¿no? Que se utilizaban para poder quemar barcos enemigos. Verga. Ajá. Y se le llamaban los cheirosifones. Los cheiros y Eran básicamente los lanzallamas los de esa lanzallamas de época, ese güey. entonces, Ajá. güey. Los cheirosifones eran también para usar en tierra en asedios como máquinas de asedio contra los defensores de las murallas, güey. No, pues es que sí, güey. Sí, güey, no mames, Qué güey. terribles Imagínate. tipos. Sí, güey. Y los barcos bizantinos solían tener un sifón instalado en su proa, debajo del castillo de la proa, para que poder poner dispositivos adicionales, güey. O sea, básicamente, güey, ¿jugaste Age of Mythology? Bueno, Sí. Porque en Age of Mythology, en la expansión de Titans, güey, había justamente el sifón de fuego, que era como un arma de asedio de un barquito, güey, y unos barcos que tenían como que una cabeza de dragón y también arrojaban fuego, güey. Que era básicamente lo que usaban los dromos bizantinos, güey. Ya. O sea, ponían Sí. así un pinche boquete gigante, güey, lo presurizaban y ahí ponían el fuego griego, lo prendían y... Sopas. A la virga. A la virgen. También se sabe que se inventaron las granadas, güey. ¿Con Las el granadas fuego del griego? fuego griego. Sí, las molotov bizantinas. Sí, güey.
Ajá, sí, güey, las molotov bizantinas que se lanzaban con fuerza a los enemigos disparando una bola envuelta de tela en llamas, también conteniendo un frasco, utilizados también en catapultas ligeras, probablemente una variante marítima de la catapulta ligera romana u onagro. Y eran capaces de lanzar cargas de 6 a 9 kilos a una distancia de 450 metros. No mames, güey, o sea... Sí, 450 metros. Ajá, güey. No mames. O sea, medio kilómetro, Sí, güey. puede así quemar Ajá, algo a y medio aparte, kilómetro. güey, a esas madres las envolvían en trapos, güey. Les ponían asbrojos, que son los pinchos de 3, güey. Les ponían asbrojos pegados, güey, para que cuando cayera explotara y salieran los asbrojos volando, güey. O sea, sí. básicamente eran las granadas de fragmentación bizantinas, güey. Wow. Sí, o sea, nada más estaban bien putos locos los La capacidad bizantinos. destructiva del ser humano. Si ustedes se preguntan por qué ya no usamos el fuego griego, es porque descubrimos el napalm y el fósforo blanco. Sí, güey. Y también se utilizaba en contra de los asedios, contra las torres de asedio. Aunque la destructividad del fuego griego es indiscutible, no hizo nada para que la armada bizantina fuera invencible, ya que, pues a pesar de que sí era un asesino de barcos, comparable al ariete naval, el fuego griego seguía siendo un arma potente, pero tenía muchas limitaciones significativas en comparación a otras versiones de artillería, ¿no? Por lo que, por ejemplo, el sifón tenía un alcance muy limitado, por lo que te tenías que acercar a huevo al barco para poder quemarlo, pero pues si te hundían antes valía verga, ¿no? Sí. Y tenía un alcance y solo podía usarse de manera segura en un mar en calma y con condiciones favorables de viento. Ya que si había mucho viento, había muchas olas, güey. Tú con tu sifón y... Como has visto los videos de los narcos que están disparando sus armas y les explotan en las manos, güey. Porque no las saben usar. Sí, güey, justo. así. Y pues básicamente era bastante importante el fuego griego, güey, durante los expansionismos bizantinos y las defensas, pero simplemente no ayudó a defenderse, ¿no? Y tras la caída de Constantinopla, pues ya, o la conquista de Constantinopla, pues el fuego griego desapareció, güey. ¿Quién gana? ¿Fuego griego o estuco romano? Estuco romano, Lo güey. tratas de apagar con agua de mar y se hace más dura. Y el estuco romano, ¡oh, estoy más mamado! Ese güey como Luffy, güey. Debo que dar lo mejor de mí mismo. Pues era la semilla del ermitaño, güey, del estuco romano. Del Sí, estuco romano. Ok, bueno, pues puede ser, güey, porque pues si era estuco romano, seguramente Constantinopla, güey, o Bizancio, estaba hecho de estuco romano, güey. Hubiera estado bueno. Hubiera estado bueno, hermano. Sí, güey. Pero pues interesantes de la historia. Pero pues sí. Ese era el fuego romano. Sí, justamente ese era el fuego romano. Dice, básicamente la reacción exotérmica entre el agua y el mar y la cal viva ayudaban a encender el fuego y mantenerse prendido sobre el agua, güey. Ya. O sea que básicamente era pura química, hermano. Sí, pura química, hermano. ¿Sí? Exotérmica, acuérdate, es que libera calor. Entonces, pues si estabas a la mitad del mar y te bañabas con eso, si te metías al agua, lo más probable es que ibas a estar todavía más candente. Sí. Y bueno, pues no se sabe muy bien ¿La composición? su composición, güey. No se sabe cómo se sentía, no se sabe cómo se veía, de qué color era. Pero pues era básicamente efectivo para su, ¿cómo se llama? Órale, tecnología estas para su ancestrales. tecnología, güey. O sea, básicamente, si tuviéramos fuego griego hoy en día, lo hubieran utilizado los gringos contra niños vietnamitas. Sí, o los israelíes contra los palestinos. O los israelíes contra los Cualquiera palestinos. de los dos, nada me Cualquiera de los sorprendería. dos, sí. Cualquiera de los dos. Sí, así que, Yo bueno. les tengo también otro material de leyenda para ya terminar con las tecnologías perdidas. No sé si ustedes conozcan el acero de Damasco, que de hecho también... Stainless steel. Más que la composición del acero de Damasco, era más como en su momento la leyenda, porque neta nadie sabía en su momento cómo se hacía. Que de hecho en el capítulo que tenemos con Helios, güey, Sí. él habla del acero de Damasco, Habla del güey, acero de de Damasco. cómo se tiene una teoría de cómo era Sí, que le compuesta. echaban sangre y demás, Ajá, ¿no? sí. Que de hecho también apenas estaba leyendo de que los vikingos muchas veces aventaban animales al fuego para darle como esas propiedades de esos animales a sus armas, güey. Pero lo que no sabían es que estaban inyectándole más carbón al fuego, lo que hacía que sus armas se templaran y fueran muchísimo más efectivas, ¿no? Sí, Pero bueno, más duras. el acero de Damasco fue un metal legendario utilizado para fabricar espadas, dagas y armas de élite en el Medio Oriente, más o menos por ahí del siglo III después de Cristo, hasta el siglo... aquí lo puedes. tengo 17. A huevo. 17, difíciles números. Pero era muy famoso por su filo extremadamente afilado, su durabilidad casi mágica y por tener un dibujo ondulado o acuoso. De hecho, hoy en día se pueden hacer como
imitaciones de Damasco, porque es la manera en la que hemos encontrado la humanidad de poder hacer un poco más resistentes nuestros metales. Por ejemplo, como nos explicó Helios, igual se lo vamos a poner aquí en pantalla, algún videillo mientras yo platico, pues si tú agarras tu acero y lo combinas con otra aleación, lo que pasa es de que se hace mucho más efectivo y mucho más resistente. Pero ¿qué pasa? Hay muchos metales que no se pueden combinar al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tú combinas los metales y los haces como una suerte de sándwich. Hazte cuenta, ¿no? Vas pegando placas de diferentes metales y haces el cuchillo, pero al momento de, le dicen en inglés, no sé cómo sea en español, ahorita lo voy a buscar. ¿Cómo se dice en inglés? En inglés se dice quenching. 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 Yo cuencheo. Yo cuencheo, tú cuencheas. Nosotros escuenchamos. A ver, Squanch, quenching dirían en Rick and Morty. En español, squanch. Squanch. Ajá, el temple, pues, ya ves si él sabía, ¿no? Pero el quenching es cuando tú templas el metal en el que estás trabajando, ¿no? Que es, pues, meterlo a un líquido más frío, por lo general agua o aceite o demás. Para las cosas de Damasco, en la actualidad las meten en ácido, ¿no? Entonces hace que se oxide el metal, pero obviamente los diferentes metales que tú usaste para hacer como tu sándwich de metal se oxidan a diferentes temperaturas. Maneras. Entonces con lo que quedas es pues un metal que es un poco más oscuro y uno que es un poco más claro. Entonces hace que el patrón sea pues el patrón del acero de Damasco, ¿no? Que le dicen. Y ese es como la gente en su momento sabía que era el acero de Damasco, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde venía el misterio? Pues decían que tenía una capacidad de corte legendaria, o sea, que podía cortar una bala por la mitad, partir otra espada sin dañarse o incluso cortar un pañuelo de seda en el aire, que era imposible de replicar, que, pues, o sea, durante siglos, desde el siglo III hasta el siglo VII, nadie pudo volver a fabricar este tipo de acero exactamente igual, que fue lo que empezó a aumentar y llevar la llama de los mitos, ¿no? Y también es o sea, hay muchas leyendas alrededor de este metal porque desaparece misteriosamente, güey. O sea, como que deja de producirse después del siglo XVII, más bien después del siglo XVIII, y la técnica exacta se pierde. Entonces, pues, el secreto era que el acero de Damasco no era una aleación cualquiera, sino que era a partir del acero Woods, que era proveniente de la India y Sri Lanka, que después era trabajado por artesanos de Siria e Irán y otras regiones del mundo islámico. Entonces tenía nanotubos de carbono y carburo de hierro en su estructura, lo que le daba pues la resistencia y la flexibilidad tan inusual. Pero güey, tópate este pedo. Ya cabrones en el siglo III estaban desbloqueando los nanotubos de carbono, güey. ¿No? Pero pues dice que este proceso requería un control tan preciso del calor, del contenido de carbono y del enfriamiento que no había manuales, solo tradición oral y experiencia, que fue por eso que se perdió, ¿no? Y pues, ¿por qué desaparece? Una de las teorías, la más aceptada, se cree que la fuente del acero Woods original se agotó o cambió de composición, justo como que ¿cómo se llama? Pues la parte de la mina donde sacaban el acero de Woods, pues se acaba o a lo largo del tiempo cambió su composición, haciendo que los metales ya no fueran tan resistentes. Que las técnicas se perdieron al morir los artesanos o al ser perseguidos, y pues también se pierde por la industrialización europea y la producción masiva de acero más barato que volvieron obsoleto pues el acero de Damasco, ¿no? El capitalismo maldito, como nos arrebata las cosas. Pero de hecho, si ustedes son gamers y demás, quieren referencias en la cultura pop, aparecen los videojuegos como Assassin's Creed, en Dark Souls y en Elden Ring. También aparecen series, no sé si te gustan estas series que hacen como concursos de cuchillos, que son buenas, donde los herreros intentan recrearlo en Forged in Fire. Y pues justo muchos creen que las espadas tipo katanas o espadas élficas están inspiradas en el acero de Damasco. Pero de hecho, las técnicas se perdió hace muchos siglos, pero ha vuelto a ser descubierta por varias universidades de Estados Unidos y España. Entonces, pues sí, es por el acero de Woods, que era el acero caracterizado por poseer una especie de patrones o bandas de capas de microtubos, que estaba cabrón porque ahorita si tú ves algo tipo Damasco, pues es algo como les explicaba, ¿no? Una persona que juntó varios metales, hizo la aleación, pero el acero de Woods ya venía así, güey. O sea, ya venía por default con estos nanotubos de carbono que lo hacían súper poderosa para el momento en el que la creaba, ¿no? Entonces, esa fue una de las tecnologías misteriosas de este capítulo, el acero de Damasco. Y bueno, ya para finalizar este
misterioso, Misterioso capítulo. enigmático alienígena Opus Opus Dei. Caelcisium. Opus Caelcisius. Vamos a hablar de otro vato que desapareció también. Yo tengo también otro vato, pero bueno. Yo tengo al Michael Rockefeller. ¿A quién? Al Rockefeller. No, güey, El Rockefeller habíamos- perdido. Ah, sí. Tú vas a hablar de el perdido de el perdido de los perdidos. El niño perdido. La que tocan los mariachis, el niño perdido. Ese güey. Ese güey, que es Jacobo Greenberg Silverbaum. Ando más conectado que Jacobo Greenberg, que le dicen el Quijote de la ciencia. ¡Hala! ¿No? Un cabrón, güey, que escribió 54 libros, güey. Que es básicamente libros de tratados científicos, cuentos, novelas, de todo, De güey. todo, sí, ¿no? O sea, justo. la neta, el güey no tenía nada más que hacer. Era neurofisiólogo de la UNAM, ¿no? Que publicó sus descubrimientos de 1972 a su desaparición en 1994 y de sus experimentos en un laboratorio que presumía de ser de los mejores del país de la época, que instaló en la Facultad de Psicología. Ya. ¿No? Y bueno, ahorita se puso muy de moda, güey, porque Penguin Random House acaba de republicar 6 de sus libros y acaba de salir un documental en Netflix, Ya. ¿no? Pero bueno, Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en 1946 en el seno de una familia de ascendencia judía. Decidió estudiar la mente a los 12 años después de que su madre muriera de un tumor cerebral. Estudió psicología en la UNAM y en 1963 viajó a Israel, donde pasó un año viviendo en kibutz y se le enamoró de su primera esposa, ¿no? Ahí, en lo largo de ese año, fue introducido a las enseñanzas cabalísticas, ¿no? Que es una disciplina de escuela y pensamiento esotérico relacionado con los esenios y las corrientes del misticismo judío, como el judaísmo hasídico, ¿no? O sea, básicamente Los cosas secretas de los judíos. Cosas secretas de los- Después fue a Nueva York a estudiar psicofisiología, ¿no? Que es la rama de la psicología con las bases fisiológicas de los procesos psicológicos. Que es también una neurociencia cognitiva, y estudió en el Instituto de Investigación Cerebral. Obtuvo un doctorado en investigación enfocado a los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos del cerebro humano. Básicamente, ¿qué pasa si electrocutas al cerebro, bro? A su regreso a México, fundó un laboratorio de psicofisiología en la Anáhuac, güey, en la Universidad de la Anáhuac, y en 1970 instaló otro laboratorio en la UNAM. En el 87 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, el IMPEC, financiado por la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la por la CONACYT. La CONACYT. De la CONACYT Sí, la CONACYT. La CONACYT, porque ya le pusieron una H. la CONACYT. La CONACYT. ¿No? Publicó varios de sus libros a través de la IMPEC. Escribió 54 artículos acerca de temas diversos como la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la meditación. Uno de mis mejores amigos una vez se puso un viaje en acidotes, güey, y me dijo que gracias a eso descubrió la telepatía, güey. Y yo, hermano. Vino Jacobo Greenberg. Casi. Apenas vino Greenberg. Ahora, algo importante es que Jacobo Greenberg dijo que utilizar el método científico en su estudio sobre chamanismo era importante, ya que intentaba combinar ambos ámbitos de su trabajo profesional con el objetivo de entender el mundo mágico. Intentó realizar cambios en la manera que se entiende la relación de la ciencia y la conciencia, y repercutió mucho en el mundo científico, pero también llegó a ser muy criticado, ya que no tenía ningún tipo de base ni fundamento todas sus investigaciones, más que créeme, güey, yo lo viví. Simón. Justamente pretendía exhibir las bases científicas para la telepatía y muchas ciencias y disciplinas esotéricas. Es que, güey, es un mal trip para andar por ese camino, güey, literal. O sea, puedes entrar en un mal trip de hongos y después convencerte de que existen esas madres. Porque ya las viste, pues ni modo, ¿sabes? O sea, no puedes desverlas. Y fue un defensor de la teoría sintérgica. Jacobo Greenberg propone la existencia de un continuo espacio de la energía y que el ser humano común solo puede percibir una parte de este. Es decir, estamos rodeados de una energía que nosotros nada más podemos ver la física, ¿no? Existen energías más allá. El resultado de este proceso a todo de este mundo es la verdadera realidad. O sea, la Matrix, pues. La Matrix. Intenta responder la pregunta de la creación de la experiencia. El libro El cerebro consciente se tradujo en 7 idiomas. Ya. ¿No? La postulación fundamental de esta teoría es que la experiencia surge como el resultado de 3 procesos de interacción. El primero es la interacción entre elementos neuronales capaces de crear un campo energético complejo denominado el campo neuronal. La segunda interacción ocurre cuando el campo neuronal se pone en contacto con la estructura enérgica del espacio, ¿no? Y esto se le llama estructura enérgica de la experiencia. Y la tercera es que ocurre
cuando la estructura energética de la experiencia y un proceso central tienen una interacción llamado factor de direccionalidad. ¿No? Estos tres explican la teoría sinérgica en la que cualquier ser vivo que tenga la capacidad de experimentar o sentir puede vivir los tres procesos de interacción. Los niveles de experiencia dependen de la complejidad del campo neuronal y a su vez la complejidad del campo cerebral. Es decir, si tienes estos tres estos factores, güey, la estructura energética, la experiencia, el factor direccional y el campo neuronal, puedes desbloquear casi el tercer ojo. El tercer ojo. La teoría sinérgica nació gracias a su trabajo con Bárbara Guerrero, una medium curandera sanadora mexicana conocida como Pachita. La Pachita. La famosa Pachita que realizaba cirugía psíquica, ¿no? Que es una pseudociencia que se utilizan trucos, sangre falsa y partes de animales para convencer al paciente de los observadores que están curando. Que están curando. A ver, estamos hablando de pseudociencias, güey. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, no, a lo mejor sí existe, a lo mejor no. Sí, justo Amelia Earhart se perdió en el mar. Ajá, y ustedes pueden operar con... Ajá, sí. Esto es el episodio creo que menos histórico que tenemos. Sí, güey. Greenberg escribió un libro, Pachita, donde analizaban las bases científicas de sus experiencias con ella. También la incluye en su libro Chamanes de México. Ah, también Greenberg estudió a los, ¿cómo se llama? A los graniceros, güey. Ya. A los que llaman a la lluvia. Sí. Greenberg estaba intrigado por la reputación de Pachita, por lo que lo siguió en sus procedimientos durante alrededor de un año. Llegó a la conclusión que la habilidad de Pachita para sanar era el resultado de dos diferentes realidades. Por un lado, la presencia del campo neuronal que rodeaba el cerebro, como la presencia de un campo espacio-temporal. A pesar de que la mayoría de los científicos consideraban que la habilidad de Pachita era un fraude, una investigación de Greenberg acerca de la transferencia del potencial del cerebro se publicó en una revista científica arbitraria. Güey. O sea, sí, públicame porque, por favor. Desde el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg se encuentra desaparecido. El 12 de diciembre de ese año, su familia preparó una fiesta en su honor para celebrar su cumpleaños número 48, pero nunca se presentó. Era común que realizara viajes de último minuto o que simplemente no contestara su teléfono por días. En el documental El secreto del Dr. Greenberg, dirigido por Ida Cuellar, se presenta la vida y el trabajo de su investigación, ¿no? Hay varias teorías, justo. La teoría es de que uno... lo desaparecieron por lo que sabía. Estaba investigando las capacidades psíquicas que podían tener retos y fundamentos para la ciencia moderna, entonces que incluso la CIA lo pudo desaparecer. Luego, también, el gobierno mexicano, la otra teoría es que lo silenciaron. Estaba muy metido en círculos indígenas y místicos. Algunos piensan que descubrió algo incómodo, ya sea político o energético. Y de hecho, su esposa, Teresa Mendoza, también desapareció por un tiempo y algunos creen que ella tuvo que ver algo en su desaparición. Puede ser. O que desapareció voluntariamente, que se ocultó por voluntad para seguir investigando el secreto o por miedo, ¿no? Y también hay personas que dicen que trascendió, que ascendió a los cielos, como si hubiera logrado alterar su percepción de la realidad y simplemente se desvaneció de esta dimensión, así como Obi-Wan, así. O que lo mataron. O que lo mataron en el monte por andarle preguntando cosas a quien no. Cosas a quien no. Así como llega con un plantío de una planta verde muy extraña que si se fuma te causa efectos psicotróficos. Y el güey, buenos días. Buenos días, aquí es donde hacen chamanería. Sí, pásale por acá. Y bueno, las investigaciones publicadas, a pesar de que escribió 54 libros, no están todas publicadas. Actualmente tiene The Einstein-Podolsky-Rosen Paradox in the Brain, The Transferred Potential, publicado en el año de 1994 apenas, güey. Luego también tiene Patterns of Interhemispheric Correlations During Human Communication. Patrones de correlación ay, hijo puta madre, corazón lo desapareció. En inglés está bueno. Patrones de correlación interhemisférica durante la comunicación humana. Luego también tiene los potenciales evocados y la formación de los conceptos para el ser humano. También tiene la transformación de la actividad neuronal en la experiencia consciente, la teoría sinérgica. Y finalmente, transferencia de energía mental, ¿no? Sí. Y tiene y la única que es considerada publicación científica es la primera. Ya todas las demás las publicó Algarabía, ¿no? Algarabía. Muy interesante. Muy interesante. La revista muy interesante. Pero, o sea, tiene muchas más, güey. Manifestaciones del ser uno, Pachita, Edomex, el espacio y la conciencia, bases psicofisiológicas de la percepción visual, estructuras subcortiales. Güey, es que escucha los nombres, güey. Sí. No justo, mames. justo. Retorno a la luz, expansión del presente, creation of experience, fisiología del poder, cantos de ignorancia iluminada. Güey, todos esos pueden ser movimientos Los chamanes de México. De un güey super overpowered en el anime. Los chamanes de México 2, los chamanes
de México 3, los chamanes de México 4, los chamanes de México 5, los chamanes de México 6, los chamanes de México 7 y la creación de la experiencia. Técnicas de meditación trascendente, la conquista del templo, la meditación, fluir en el sin yo. Muy yo. Muy el super yo y Yo, el el super Ubermächt, como le dicen Ajá. por ahí. La teoría sinérgica, la batalla por el templo, la fuerza vital del cielo anterior, el La prototipo, fuerza vital. el sabor de la iluminación y el yo como idea. Te digo, todos parecen nombres de superpoderes de Sí. un personaje super OP Sí, güey, en así. el anime. ¡Oh! ¡Creación de la existencia! Sí. ¡Oh! ¡Activa vehículos de las transformaciones, Seeker! ¡Oh! Sí, y el último libro que se llamaba Por favor no me maten, una cosa así. Sí, el último libro se llamaba Me persiguen, por favor, ayuda. Creo que me malpasé en hongos. Mal trip 1, mal trip 2, mal trip 3. ¿Cómo curar la paleta? 1. Sale en grano. En verdad El funciona. Monchis 3, 2. el Monchis 4, la Pálida 3, La realidad. La malilla 4. la Malilla 4, exacto, la Maña 1. La maña 1. Y luego ya se acabó. Se acabó. Ay, pues Pero bueno. bueno, como dice Víctor Mendeville, ando más conectado que Jacobo Grimberg. Andamos más conectados que Jacobo Grimberg. Así es. Entonces yo creo que dejaremos a la siguiente persona para los siguientes capítulos de Cosas Cosas Perdidas. misteriosas, cosas desaparecidas. Cosas- Cosas que desaparecen. Exacto, entonces, de hecho, Como tu papá. como tu papá, así, sus papás. Así. Déjenos en los comentarios de qué cosas desaparecidas tenemos planeado platicarles a ustedes sobre los tesoros desaparecidos, como Eso está muy bueno, el oro güey. nazi, el El tesoro oro de mo- el Moctezuma. tesoro de Moctezuma. Hay varios. También La esa del S. la esa del S, Ajá, las me Torres fal- Gemelas. Israel. Israel. No, también tenemos pensado hablarles a ustedes sobre qué otras cosas. Las perdidas tumbas habíamos dicho. desaparecidas, güey. La de Gengis Khan. Las tumbas desaparecidas. La de Alejandro Magno. Ujú. Las naves desaparecidas. Hay muchos barcos desaparecidos en el Triángulo Ajá, de las muchos de sus barcos Bermudas. desaparecidos, güey. El tesoro de Sir Francis Drake. Sir Francis Ajá, Drake. Sir Francis Drake, güey, que salen en Uncharted, güey. Si existió Shangri-La. ¿Sabes qué? Shangri-La, Estaría bueno güey. saber hablar sobre los mitos y de dónde vienen. Ya. El Dorado, Shangri-La y Atlantis. Estaría bueno. Está Y bueno podemos porque invitar sí hay- ahora sí a personas que tienen ese tipo de podcast, porque por lo general casi no coincidimos con Sí. ese tipo de invitados, porque pues vienen como de las pseudociencias y la especulación y demás. Así que si ustedes conocen de un podcast que hable de ese tipo de cosas, así como de estos lugares míticos, Ándale. que nos digan, por favor. Si no, tendría que ser mitología para tontos, güey. Pero sí vamos a hacer crossover. Mitología para tontos y Mitología historia para para tontos podcast, güey. Cosas así de los Cosas. griegos o de los aztecas o algo así. Ajá, Cosas sí, güey. perdidas. ¿Dónde es Aztlán? Perdidas. Perdidas. Deberíamos invitar a... Sí, podemos. A la Wendy Guevara. A la Wendy Guevara. Podemos Sí, invitar. podríamos. A las perdidas estaría cabrón. Las Losts. Las Losts. Las Losts. Exacto. Pues amigos, no se pierdan ustedes. Ojojo, ojojo, ojojo. No se pierdan ustedes el próximo No se episodio. pierdan el próximo- ustedes. Qué Y no se pendeja. pierdan ustedes el próximo episodio, el próximo capítulo de Cosas Perdidas a lo largo de la historia, los grandes misterios de la humanidad. En verdad sucedió, en verdad pasó. Israel es un estado legítimo, lo pondremos en duda. Azul. Porque Iker coge. Pues nomás. Pues nomás. Para ver quién pregunta, dicen por ahí. Amigos, acuérdense que no hay misterios si no hay historia. Y no hay historia si no hay un... Si no hay un güey. Adiós, amigos. Adiós. Y desaparecemos.